Bueno, entonces vámonos a la clase que nos compete el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los órganos encargados de la gestión del empleo público, de la carrera administrativa y diferentes sistemas de carrera que existen. Cuando nosotros hablamos del empleo público, nosotros vimos que existía una clasificación y que evidentemente el día de ayer, en atención a la participación de ustedes, pues ha quedado como súper clara dicha distinción. Así como hay una clasificación del empleo público, también nosotros nos vamos a encontrar con que existen unos órganos que gestionan ese empleo. Bien, dentro de esa gestión del empleo encontramos 4 órganos. El primero es la Comisión Nacional del Servicio Civil, el segundo viene siendo el Departamento Administrativo de la Función Pública, el DAF, y el tercero tenemos las comisiones de personales y por último las unidades de personal. Haciendo alusión a la Comisión Nacional del Servicio Civil, esta tiene énfasis o origen constitucional. Por favor, ¿alguien puede colaborarme con la lectura del artículo 130 de la Constitución? Listo. ¿Alguien puede, por favor, colaborarme con la lectura? Buenas noches, doctor. Buenas noches, adelante. Le habla Ligia Susana Uri. Artículo 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial. Bien, de lo que nos ha leído su compañera, ¿notan ustedes algo en especial? ¿Les llama la atención? Algo que ustedes digan, esto es como relevante aquí en la lectura de este artículo. Elías. Establece excepciones frente a algunos tipos de carrera. Creería que ahí aplicaría, por ejemplo, el caso de los empleados y los funcionarios de la rama judicial o los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Ok, Elías, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, en efecto, como lo ha dicho el compañero de ustedes, acá en el artículo 130 nos está indicando dos cosas. La primera que quiero resaltar, pese a que estemos hablando de la comisión, es oportuno señalarlo, y es que dice o señala o indica que tienen otras carreras, hay otras carreras de servidores públicos, pero que tienen un carácter especial. Entonces, ¿qué significa esto? Que no solo nosotros gozamos de una sola carrera administrativa, sino que hay una general y que hay otras que son especiales. Bien, vamos teniendo eso en mente ahí para cuando lleguemos al punto de las clasificaciones de los sistemas de carrera. Por su parte, la Comisión Nacional de Servicio Civil, tal y como lo indica este artículo constitucional, es el garante de la administración y vigilancia de la carrera de los servidores públicos. En ese orden de ideas, en la 909 del 2004, en el artículo 7º, se nos indica lo siguiente. ¿Verdad? Pero ¿Quién me puede colaborar, por favor, con la lectura del artículo 7º? Doctora, permiso y hago la lectura. Artículo 7º, naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del Servicio Civil, prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales,
es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente del nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Ok, muchas gracias. Hasta ahí. Ya seguimos con el siguiente renglón. En este primer párrafo que nos acaba de leer la compañera, efectivamente nosotros vemos como unas características precisas de esa comisión. Lo primero es que trae a colación el artículo 130 constitucional diciendo y recalcando que la Comisión Nacional es la responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto claramente las carreras especiales. Entonces acá nos vuelven a mencionar que tenemos una carrera general y que hay unas carreras administrativas que son de origen especial. Bien, ¿esa comisión para qué va a servir? Para ser proteccionista y garante del principio del mérito. Es decir, que la carrera administrativa solamente se va a dar en cumplimiento de esa función que se cumple a nivel estatal con las garantías dadas en el artículo 2 y 53 de la Constitución, al ser el mérito el primordial, o sea, es la columna vertebral de esa carrera administrativa. Bien, como tercer elemento podemos ver que la Comisión Nacional de Servicio Civil no es parte, no hace parte de ninguna de las ramas ni órganos del poder público. Es decir, es un ente autónomo, independiente y goza de personería jurídica. Por tal motivo, no está regido o no está señalado por algún órgano de las ramas del poder público. Algo muy importante porque quiere decir que dista de cualquier relación, de cualquier subordinación que se pudiese llegar a presentar. ¿Esto por qué? Esto es con la finalidad de lo que nos establece en el segundo párrafo, que es garantizar la vigencia del principio del mérito en el empleo público. Bien, para así entonces, digamos, estar en armonía con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. La comisión, asimismo, está regulada por el acuerdo, bueno, no solamente por la 909, sino que también está ligada al acuerdo 01 de 2004, ¿qué pasó? El acuerdo 01 de 2004, donde se establece la estructura de la comisión, es el reglamento y demás del funcionamiento de, pues de este órgano que se ha creado como garante del sistema de carrera administrativa general. Aquí en el artículo 1 vuelve y nos señala lo mismo que nos indicó en la 909 en ese artículo séptimo. Y a su vez nos indica la naturaleza jurídica, que es precisamente órgano constitucional autónomo e independiente que se aparta del poder público. Freddy, sí, adelante. Freddy, te escucho, adelante. Creo que no tienes audio. No. Freddy, no te escucho. Hola. Bueno, más adelante cuando logres cómo tener audio, pues para que te animes a hacer la pregunta o la duda que tengas o el aporte que quieras realizar. Bien. Dentro de las funciones que tiene la Comisión Nacional de Servicio Civil, ella está compuesta de un funcionamiento invigilando, es decir, una garantía de vigilar
y 2 tienen unas funciones que son netamente administrativas. Para eso vamos a ver en la 909 el artículo 11 y 12. Bien, en el artículo 11 nos hablan de las funciones que son netamente administrativas a la comisión. En virtud de esto, pues recordemos que administrativa hace referencias al funcionamiento propio de la comisión como tal y pues ella es la encargada de regular, de plantear lineamientos generales para los empleos de carrera administrativa, asimismo acompañar en ese proceso de convocatorias a las entidades que necesitan proveer los cargos, servir también como puente o conexión para otras entidades que pueden ejercer la competencia para llevar a cabo concursos de méritos. No solamente la Comisión Nacional del Servicio Civil está encargada, sino que también esta ha podido delegar algunas funciones en el sentido que universidades públicas o entidades que hayan realizado con trayectoria y experiencia concursos de mérito pueden también ser soporte para esto. La comisión también dentro de esa parte administrativa está encargada de organizar las listas de elegibles, de resolver recursos que se presenten, de servir en segunda instancia de evaluador del desempeño de los funcionarios. En cambio, por su parte, cuando hablamos de la función de vigilancia, aquí hacemos alusión es a que precisamente como la Constitución le otorgó esas facultades de vigilancia, es para que esté atento a los reclamos que se puedan presentar cuando existe un concurso de méritos, a resolver los recursos, a precisamente atender las reclamaciones de las entidades o de las comisiones de personales cuando se observa un comportamiento fraudulento, se ha faltado al debido proceso, cuando hay irregularidades en los procesos de selección o inclusive de las convocatorias como tal. Bien, ya de manera más específica y detallada, pues vamos a encontrar las funciones establecidas aquí en la 909 y en el acuerdo 01 de 2004. Nosotros no nos vamos a detener como tal en verificar cuál es la estructura de la comisión, cómo está conformada y demás. Sí es importante que conozcan que es un órgano de la gestión del empleo público y que tiene esas dos funciones establecidas, que además es la encargada de regular, digamos, todo lo concerniente a las entidades de carrera administrativa del sistema general. La 909 no aplica para otro tipo de carrera, ni la comisión está facultada para ejercer algún tipo de regulación en sistemas de carreras especiales. ¿Por qué? Por la disposición del artículo 130 de la Constitución. Bien. Asimismo, nosotros tenemos el siguiente órgano que viene siendo el Departamento Administrativo de la Función Pública. En ese Departamento de la Función Pública nosotros venimos a hablar ya del decreto 430 del 2016, también está en la 909. Sin embargo, en el decreto 430 se da todo el desarrollo legal, reglamentario que tiene el Departamento Administrativo de la Función Pública. A diferencia de la comisión, el Departamento de la Función Pública es un órgano que se encarga de gestionar la función pública. Aquí entonces se tienen unas 4 funciones, 4 etapas, y es desde el empleo público, desde la gestión pública, de establecer lineamientos de participación para el ciudadano a través de la transparencia, y también se dedica al fortalecimiento institucional. Dentro de los objetivos o dentro del objeto que tiene la función pública como tal, es la del fortalecimiento de capacidades en los servidores públicos, de brindar asesorías a la ciudadanía y en general a todas las entidades que les sean requeridas,
es velar por la organización y el funcionamiento del desarrollo de las entidades estatales y precisamente de impulsar ese principio de la democratización en la gestión pública. Dentro del empleo público, entonces ya vamos a ver que va a propender por la meritocracia, tiene que tener un desarrollo en virtud al principio de planeación y se encarga de impulsar todo lo que son las políticas de bienestar para el servidor público. En la gestión pública como tal, viene siendo el tema de la planeación, calidad y control interno, incentivos a esa gestión del empleo público. En la participación al servicio al ciudadano, nosotros podemos encontrar que tenemos a disposición una plataforma web donde podemos hacer uso de los instructivos, de las cartillas, acercarnos a los conceptos que emite el Departamento de la Función Pública, pues a las entidades que le solicitan los conceptos como tal, y al fortalecimiento institucional en el sentido de que el empleo se vea fortalecido en las entidades estatales. Bien, a diferencia entonces de la comisión, vemos que este es un órgano que se encarga de la gestión interna del empleo público, más no de la regulación, administración, vigilancia de él como tal. Para ello, continuamos entonces con lo que vienen ya siendo las unidades de personal de las entidades públicas. En las unidades de personal también lo vamos a encontrar en la 909, en el artículo 15 de esta ley, y allí vemos reflejado cómo la disposición inicia diciendo que o quien haga sus veces. Eso significa que no en todas las entidades públicas nosotros vamos a encontrar esa designación de unidad de personal, sino que también tienen otras denominaciones y que se pueden encontrar como recursos humanos, dirección de talento humano, sistema de administración personal. Bueno, ya dependerá cómo esté catalogado dentro de cada entidad. Las unidades de personal fungen un papel muy importante en el sentido que precisamente van a establecer o son las encargadas de tener, digamos, como el control precisamente del registro de los servidores públicos. Ellos son los encargados de solicitarle a las comisiones de personal que precisamente saquen adelante las convocatorias de los empleos que se necesitan en carrera administrativa, determinan los perfiles de las personas que se necesitan dentro del empleo, es decir, es todo ese proceso de recursos humanos que se necesita dentro de la entidad. Ellos también parten, digamos que para hacer modificaciones en el manual, ellos indican si se necesita o no una reevaluación de la estructuración de ese manual de funciones que se tiene con la entidad. Bien, acá tenemos el artículo 15, perdón, y es lo que precisamente, lo que les explicaba, en el sentido que las unidades de personal o quien haga sus veces de los organismos y entidades a quienes se les aplica la presente ley, es decir, del sistema administrativo de carrera general, son la estructura básica de la gestión de los recursos humanos en la entidad pública o administración pública. Serán funciones específicas, planes estratégicos, planes anuales, todo lo que tiene que ver con el sistema de el empleo como tal a nivel interno en la entidad. De otra parte, nos encontramos también con las comisiones de personal. En estas comisiones de personal, aquí es como un organismo que existe dentro de la propia planta de trabajo de la entidad, y aquí se seleccionan 2 representantes por parte del empleador y 2 representantes de los servidores como tal. Ellos tienen una duración, este comité conformado por 2 años. Sin embargo, las comisiones de personal, esas no aplican única y exclusivamente para las entidades públicas de carrera general, sino que también lo podemos encontrar en los sistemas especiales de carrera. Ellos tienen, como les mencionaba, una duración de 2 años, sin embargo, las carreras especiales pues podrán determinar su propia normatividad, así que el plazo puede ser el mismo o mayor.
Las comisiones de personal tienen unas funciones particulares y es que precisamente ellas se encargan de vigilar con lo que pasa con los servidores públicos dentro de las entidades. Entonces, cualquier tipo de reclamación, por ejemplo, con el tema de la evaluación del desempeño laboral, las conoce son las comisiones de personal pues a nivel interno en la entidad. Ellas son las encargadas de resolver los reclamos que presenten los servidores públicos. Asimismo, están llamadas a proponer las convocatorias para verificar los requisitos y demás que se exigen para proveer un cargo en carrera administrativa. También las comisiones de personal están conformadas como en aras de brindarle a los servidores públicos una garantía constitucional de precisamente que tengan la certeza que no solamente está reflejado como en la normatividad de la 909, sino que su participación dentro del Estado se vea a través de una democracia representativa y que sean partícipes también de esa conformación de la gestión del empleo público. Quisieran preguntarles cómo vamos hasta ahí, ¿todo claro o tienen alguna pregunta, alguna duda? Bien, creo que no hay preguntas por el momento, así que vamos a continuar como tal. Visto lo anterior, que ya son la conformación del empleo público, que ya nos adentramos precisamente en esos órganos de gestión del empleo, ya recaemos específicamente en lo que es en la carrera administrativa. Como hemos visto hasta la fecha, pues la carrera administrativa surge o nace desde la Constitución, está legalmente, digamos, como conformada, estipulada a nivel legal y a nivel constitucional. A nivel constitucional la podemos encontrar con los servidores públicos, desde el artículo 122 hasta el artículo 130. Esta carrera administrativa está reglada a través de la 909 y como lo vamos a ver ahora en unos sistemas que también son especiales. La carrera administrativa nos trae unos propósitos. Sí, Juliana, adelante, dime. Doctora, buenas noches. Tengo una inquietud. Sí, dime. Y es que si miramos lo que hablábamos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, establecido pues en el artículo 130 de la Constitución Nacional, y posteriormente el Acuerdo 01 de 2004 y la Ley 909, que exceptúan a aquellas carreras administrativas de carácter especial. Entonces, la pregunta es, esas carreras administrativas de carácter especial, ¿quién es el encargado de que efectivamente se lleven a cabo? Y le hago la pregunta por lo siguiente. A ver, yo trabajo con la Fiscalía y llevo 25 años de servicio y eso hace que están tratando de crear la carrera administrativa al interior de la entidad y no se ha podido, pues a nivel del cuerpo técnico de investigación. ¿Sí? Entonces, me llama la atención eso, que se efectúa de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero no tengo conocimiento en qué norma se le establece a otra entidad que sea la encargada de que efectivamente esto se pueda llevar a cabo. Gracias, doctora. Digamos como que tu pregunta se me adelantó un poco a lo que vamos a ver a continuación. La voy a tener aquí, ya en unos 5 minuticos la respondo. Bueno, para darte como claridad frente a ese tema, cuando les haga la diferenciación entre los 3 sistemas que existen. Y vamos a ver específicamente por la Fiscalía y todos los que están en sistema especial. Ligia. Doctora, es que me perdí un poquito. Usted dijo que habían pues los 4 órganos que gestionaban el empleo público, ¿verdad? Sí. Comenzó con la comisión, el DAP y los otros 2 Las no, o sea, unidades no. de personal y las comisiones de personal. Lo que pasa es que la comisión es a nivel general solo para las carreras administrativas generales, ¿cierto? Por todo lo que vimos. El DAP hace una gestión del empleo público también a nivel general
¿sí? Pero con unos enfoques que ya los mencionamos, que era el empleo público, el servicio al ciudadano, ¿cierto? Y las comisiones de personal y las unidades de personal ya son a nivel interno de las entidades públicas. Ellos también hacen gestión del empleo porque son los encargados de gestionar precisamente las plantas administrativas y también de garantizar, digamos, los debidos procesos dentro de las mismas, de ser la voz de la representación de los servidores públicos y de los empleos que, digamos, están a disposición para ser conformados con la planta de las entidades. Muchas gracias. Bueno, Ligia, espero haber respondido tu pregunta. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o continuamos? Bien, les decía entonces que la carrera administrativa tiene dos propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de la carrera? Precisamente es garantizar la eficacia y la eficiencia. Recuerden cuando vimos los principios que decíamos que es uno de los propósitos de precisamente de la carrera administrativa. O sea, la eficacia y la eficiencia no puede salir en ningún momento de allí. La carrera administrativa nace o está precisamente para que se den los componentes necesarios con las mayores calidades, los mejores profesionales para estar al servicio de la función pública, de ser garante de esos fines estatales que se nos han prometido en el artículo 2 de la Constitución. Entonces, la eficiencia y la eficacia de la administración va a depender claramente de los conocimientos y de los profesionales que lleguen a estar ocupando o proveyendo de sus cargos de carrera administrativa. Entonces, por eso es que atendemos al principio del mérito, en donde se resaltan son las calidades, las aptitudes y las condiciones de ese profesional que va a ocupar ese cargo. Y el segundo propósito ya viene siendo, es brindarle las garantías suficientes y necesarias de las cuales nos habla ese artículo 53 de la Constitución, es decir, de unas garantías a nivel de la estabilidad laboral, del ingreso, permanencia y retiro de la carrera. Bien, acá hay una definición que nos sirve a concepto de manera general para cualquier tipo de carrera que exista. Esta definición de la carrera administrativa es básicamente que la carrera administrativa es un sistema técnico de administración personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública. Veamos que dentro de esta definición vemos reflejado el primer propósito y es objeto garantizar eficiencia y eficacia en la administración. La estabilidad también va a garantizar estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y ascenso en el servicio público. ¿Ven cómo se ven reflejados los dos propósitos entonces de la carrera administrativa? No es más otro el objetivo de la carrera. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y permanencia en los empleos de carrera será exclusivamente con base en el mérito. Ya hablábamos, especificábamos y hemos ahondado suficiente en el tema del mérito, que son las calidades, capacidades, aptitudes y demás que puede gozar una persona. Mediante procesos de selección en los cuales se va a gozar o revestir de un carácter de objetividad y transparencia, sin discriminación. Veíamos también atrás en clases anteriores que la discriminación pues está reflejada o se traen esos conceptos que nos traía el convenio 111 de la OIT. Así las cosas, entonces se puede concluir que esa garantía de la estabilidad en el empleo público es nada más que reflejar esos criterios axiológicos, los valores y principios rectores que nos trae la propia Constitución. La Corte Constitucional no se ha quedado atrás en dar, digamos, como posturas jurisprudenciales acerca de la carrera administrativa y ha dado lineamientos jurídicos, lineamientos jurisprudenciales en los cuales ha asignado los objetivos y la finalidad de la carrera. Dentro de la sentencia C-517 del 2002, estipuló que son tres los objetivos fundamentales de la carrera administrativa. Uno es la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en el servidor público. Dos, viene siendo la garantía
de proporcionar igualdad de oportunidades a todas las personas para el ingreso, permanencia y retiro de la carrera. Y tercero es la protección de que existen unos principios y unos derechos que se consagran en ese artículo 53 de la Constitución. ¿Alguien me puede colaborar y ayudar con la lectura precisamente de manera expresa que nos trae la sentencia C-517 del 2002, por favor? ¿Sí? ¿Alguien? Leerla, Bueno, doctor. Leer sí, los tres objetivos. sí. Primero, la búsqueda de la eficiencia y eficacia en el servicio público, ya que la administración debe seleccionar a sus trabajadores exclusivamente por el mérito y su capacidad profesional, empleando el concurso de méritos como regla general para el ingreso a la carrera administrativa. Segundo, la garantía de la igualdad de oportunidades, pues de conformidad con lo preceptuado en el artículo 40, numeral 7 de la Carta, todos los ciudadanos tienen igual derecho a acceder al desempeño de cargos y funciones públicas. Y tercero, la protección de los derechos subjetivos consagrados en los artículos 53 y 125 de la Carta, pues esta corporación ha señalado que las personas vinculadas a la carrera son titulares de unos derechos subjetivos adquiridos que deben ser protegidos y respetados por el Estado. Entonces vemos aquí cómo también todo va teniendo un engranaje, es como un piñón, en el cual la carrera, desde que estábamos viendo los principios constitucionales hasta la fecha, todo va incluido en un solo articulado. No puede existir una carrera administrativa que tenga por fuera de ella la consagración de los principios y que solamente sea referida a los criterios legales. Por el contrario, si ustedes ven, la carrera administrativa es de origen constitucional y básicamente cuando yo digo de origen constitucional es porque la Constitución nos trae que existe un sistema de carrera, ¿cierto? Y que precisamente va a ser regulada, buscando la eficiencia y la eficacia para todos los servidores, para los ciudadanos, y que se garantice precisamente los principios del artículo 209 de la Constitución. La finalidad de la carrera administrativa pues no va a ser otra diferente o desligada a lo que son los objetivos que acabamos de ver. La encontramos en la sentencia C954 del 2001 y con ella es simplemente que la persona que ocupe el cargo en la administración pública sea la persona idónea con las capacidades suficientes para velar por una correcta atención a las personas y brinde el cumplimiento de los fines estatales. ¿Bien? ¿Claros hasta ahí? Sí, doctora. Bueno. Ahora bien, si cuando nosotros leímos el artículo 130 de la Constitución, decía que la Comisión regula solo servidores públicos de manera general, excepto los de carrera especial. Resulta que nosotros tenemos tres sistemas de carreras administrativos. Entonces, viene siendo uno que parte sistema general, es regulado por la ley 909, que es lo que estábamos viendo hace un momento, hace un instante. Dos, los especiales que tienen origen constitucional o que tienen origen legal, que son los específicos de carrera. Vamos a ver cada uno de ellos y cómo es su propia regulación o normatividad. Cuando hablamos del sistema general de carrera, nosotros siempre nos vamos a ir a referenciar, ubíquense y partan de la 909. La 909 es el instrumento jurídico que los tiene que acompañar ustedes siempre que estemos hablando de laboral administrativo para la situación general de un servidor público. ¿Cuál órgano es el encargado de regular las circunstancias, de determinar las situaciones y demás de la carrera administrativa? Es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esto puede ser ampliado en la sentencia C532 de 2006. Veamos un momento, un instante, el artículo 3º de la ley 909, en la cual nos va a expresar lo siguiente.
Artículo 3º. Las disposiciones contenidas en la presente ley, es decir, de la 909, son aplicables en la integridad a los servidores públicos, a quienes desempeñan empleos en la carrera administrativa de la rama ejecutiva a nivel central y pues descentralizadas. Así también a quienes operan los dos servidores públicos en empleados de carrera en entidades como personerías, corporaciones autónomas regionales, Comisión Nacional de Televisión, la Auditoría General de la República, Contaduría General de la República, como también a quienes ocupan cargos a nivel territorial, departamentos, distrito capital, distritos y municipios, como también a las asambleas departamentales, consejos distritales, municipales y juntas de administradores locales. Bien, a quienes no les aplica a los diputados y concejales que trabajen en unidades de apoyo. Bien, aquí nótese para dar paso, digamos, también a lo que viene siendo el especial, que el artículo, el numeral 2 de este artículo 3º ya nos trae otra disposición. Vamos a verlo a renglón seguido, y es que partamos que la 909, cuando se trata de sistemas de carrera especial de origen constitucional, no opera para este tipo de carreras. Bien, así lo ha dispuesto la 909 en este numeral 2. Veámoslo así. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán igualmente con carácter supletorio. Tengan el resaltado ahí con rojito, que sea en el cuaderno en la mente esta palabra, carácter supletorio. En caso de no presentarse vacíos en la normatividad que los rige a los servidores públicos de carreras especiales tales como ramo judicial, procuraduría, contraloría, fiscalía, entes universitarios, personal por carrera diplomática y consular, la del personal docente. Ahí recuerden que tenemos personal docente a nivel de universidades, que ya está también acá excluido, y a nivel departamental o municipal. El que regula la carrera del Congreso de la República. Acá tengamos en cuenta algo, y es que precisamente las contralorías territoriales, mientras se regulaba como tal, tenía que ser aplicada esta normatividad de la 909. A las contralorías territoriales apenas se vino a regular su carrera administrativa el año pasado con el 2020, en el 2020. Ya más adelante vamos a ver la propia normatividad de esto. Los sistemas especiales de carrera de origen constitucional, precisamente como su nombre lo indican, es porque nacen de la Constitución. Son órganos o a nivel estatal que la propia Constitución dispuso que su normatividad iba a ser realizada por ellos mismos o que le iba a ser una normatividad aplicable específicamente a ellos. ¿Por qué? Porque distan de algunas situaciones, porque tienen autonomía propia, porque su funcionamiento es diferente al sistema de carrera general. Expresamente definidos por la Constitución, es básicamente lo que nos dice en la sentencia C315 del 2007. Allí se hace una estructuración y una diferenciación entre los tres sistemas de carrera administrativa. En la aplicación supletoria del 909, como lo vimos, ¿supletoria en qué sentido? En que si una situación no se encuentra regulada o determinada en esa propia normatividad que le rige a los órganos que vamos a ver a continuación, se les va a aplicar directamente la 909. Ojo, solo si no está regulado propiamente en su normatividad. Bien. Órgano especial de administración y vigilancia de estas carreras. ¿Qué significa? Como vimos en la carrera general dijimos que el órgano era la comisión. Acá está designado propiamente por la normatividad qué órgano es el que va a administrar y vigilar la carrera. Bien. En origen constitucional, nosotros podemos ver que en la Constitución están previstos estos 8 órganos: las fuerzas militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la rama judicial, la Contraloría General de la República, las Contralorías Territoriales, la Procuraduría General,
la Defensoría, la Registraduría y los entes universitarios autónomos. Vamos a leer, no nos vamos a adentrar en específico en cada sistema, pero vamos a visorar, digamos, la normatividad que regula cada uno de ellos y en qué parte de la Constitución está especificado, cuáles son esos fundamentos para decir por qué estos órganos del Estado tienen o son de origen constitucional. Bien, entonces arrancamos con el tema de las fuerzas militares. Este está regulado en el artículo 217 de la Constitución, asimismo con el decreto ley 1790 del 2000, la ley 1104 y la 1405 del 2010. Recordemos que las fuerzas militares se deriva pues de la fuerza pública en la cual le comprenden los militares y la Policía Nacional hasta el 1909. En el 217 de la Constitución a nosotros nos trae a lo que nos interesa. Básicamente es el inciso segundo y el inciso tercero. En ese párrafo segundo nosotros vamos a encontrar que los militares tienen o mantienen la finalidad primordial de la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Es decir, que es un organismo creado para defender la patria, para defender a sus ciudadanos y para garantizar, digamos, ese fin estatal o esencial del Estado que se ve consagrado en el artículo 2 con la soberanía nacional e independencia de la misma. En ese orden de ideas, atendiendo a esa función especial y a ese grado de importancia y relevancia constitucional, el constituyente decidió incluir un tercer párrafo mencionando que la ley determinará el sistema de reemplazos en las fuerzas militares, así como los ascensos, derechos, obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario que le es propio. ¿Qué pasa acá? Si vemos, está establecido en este artículo constitucional que la ley va a determinar lo propio a este sistema, es decir, que no va a estar asignado o ceñido a lo que se corresponde a manera general, sino que tienen un sistema propio, específico, de origen constitucional para ellos, es decir, un sistema especial. Bien, lo mismo ocurre pues con el tema de la policía, que está relacionado en este artículo 218, en el cual se menciona que la ley determina su régimen de carrera, prestacional y disciplinario. Pese a que la policía no es para garantizar la independencia y la soberanía, sí brinda, es un cuerpo con armas para garantizar un orden civil. Bien, entonces, en ese orden de ideas, en la Constitución, en la Corte Constitucional, en sentencia C-179 del 2006, especificó que es un sistema de origen constitucional o refuerza la idea que trae ese artículo 217 y 218 de la Constitución, en que la protección del orden constitucional y de los derechos y libertades de los ciudadanos y la convivencia pacífica, la ley ha adoptado por un régimen de carrera a sus funcionarios que permita cierta flexibilidad. Ojo, con este concepto de flexibilidad, ya lo vamos a ver, de suerte que se pueda garantizar el cabal cumplimiento de las tareas constitucionales encomendadas a la fuerza pública. ¿Qué significa? Que sean criterios flexibles. Entonces es lo que se ha establecido o motivado por la discrecionalidad. Es cuando ustedes escuchan que se les dio la baja a un militar, a un policía, basado en unas causales específicas que están determinadas en la ley, que en ocasiones es, con ese poder discrecional quiere decir que es unilateral, que le nace propiamente a esa entidad o a ese representante de dicha entidad. La flexibilidad se supone que es porque se debe mantener la soberanía y la garantía
del Estado como tal. Entonces, por eso es que les permiten que tengan ese propio régimen de origen constitucional, porque tienen unas condiciones diferentes a las generales. Cuando aterrizamos en las Fiscalías Generales de la Nación, nosotros acá vamos a ver un compendio de normas que está. Sí, Elías, dime, adelante. Mi doctora, una pregunta respecto de esa facultad discrecional que tienen en la policía para retirar a los funcionarios. Se me parece mucho a lo que usted mencionaba ayer respecto de los cargos de libre nombramiento y remoción, en los que usted pues se preguntaba y nos preguntaba que hasta dónde podía llegar a ser esa libertad del nominador para, para poder retirar a determinado funcionario, ¿sí? Y que si bien era cierto en el acto administrativo que se declara insubsistente al funcionario de libre nombramiento y remoción, no era necesario como propiamente motivarlo, pero sí dejar constancias en la hoja de vida. En el caso de los funcionarios de la Policía Nacional, ¿pasa lo mismo? ¿Hay un acto administrativo donde se declara insubsistente? Y también las constancias en la hoja de vida y eventualmente esos funcionarios pueden entrar a demandar. Ok. Sí, bien, mira, en la policía, como, o sea, recuerda que acá estamos en un sistema de origen constitucional, sí, o sea, es especial, vista de lo que estamos diciendo de la carrera general. Acá no es libre nombramiento y remoción, sino que son funcionarios de carrera administrativa, es decir, están en carrera. Bien, pero atendiendo a ese criterio de flexibilización, la Corte lo ha entendido que es una discrecionalidad, pero esa discrecionalidad no puede ser, digamos, al arbitrio de que ya no quiero que sigas prestando las condiciones acá en la fuerza militar, sino que tienen una regulatoria. Y esas normas regulatorias, pues son esas que están acá contempladas en la diapositiva, y allí se establecen los criterios de ascenso, de retiro y de permanencia de estas personas que hacen parte de la fuerza pública, digamos, del Estado colombiano. Es decir, la discrecionalidad va siempre y cuando esté encausada en uno de esos artículos que permiten la remoción o remover a la persona, porque es que acá, cuando nosotros hablamos de la discrecionalidad, es el retiro definitivo del servidor que está en carrera administrativa. Ahora bien, claro, o sea, eso se puede ser demandado siempre y cuando se avisore que hay una transgresión de derechos, que no se encausa ninguna de las opciones o de las causales que están establecidas en la ley para el retiro del servidor. El hecho de que sea un sistema especial de origen constitucional no quiere decir que no tenga unas garantías de lo que es la permanencia en el empleo de la carrera administrativa, sino que por el contrario, dista es en que tienen un sistema propio para su regulación. ¿Sí? No sé si logro ser clara con la respuesta. Sí, mi doctora, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Bueno, entonces estábamos en el tema de la fiscalía. En la fiscalía vamos a llegar a lo que es el artículo 253. Ellos están regulados por el decreto ley 20/2014 y han existido unas sentencias que han hecho referencia o que son como relevantes, digamos, de toda la línea jurisprudencial que tiene pues la Corte Constitucional, en el sentido de que estipula que ese sistema constitucional o de origen constitucional es por la independencia y la autonomía que debe tener la Fiscalía General, que los fiscales deben de responder a ese nuevo sistema de acusación que se planteaba con la ley pertinente y, digamos, quitando un poco ese sistema inquisitivo que estaba con la ley 600. Bien, para eso también se trae a colación lo que es el acto legislativo 03 del 2002. Allí se estipulan 3 condiciones que son la base para determinar que pertenece a ese origen constitucional. El primero es la separación estructural de la Fiscalía como órganos con un estatus constitucional propios. Claramente, como lo mencionaba, ese estatus constitucional es porque parte de la Constitución, de ese artículo 253, es decir, donde se le dice que puede tener su propia regulación. Veámoslo acá.
253. La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y retiro del servicio, inhabilidades e incompatibilidades. Y bueno, ya el resto de lo que implica estar en la carrera administrativa. Entonces, nótese cómo en la Fiscalía, como también en las fuerzas, en la fuerza pública, la Constitución propia está diciendo, mire, usted va a tener un propio sistema de carrera, o usted la ley le va a determinar cómo va a ser su configuración administrativa, régimen de inhabilidades, ingreso, permanencia y retiro. Bien. La segunda es la autonomía de la Fiscalía. Ya lo decíamos, y es que para reforzar esto, los invito a que se lean las sentencias C878 y C034 del 2015. Es toda la estructura que comprende o que trae ese sistema acusatorio penal que tenemos hoy por hoy en Colombia y que se garantiza una independencia de ese ejercicio de los fiscales. Ojo, porque aquí no opera, digamos, o más bien la carrera administrativa está, pero recuerden que tenemos unos tipos de empleos, por ende el fiscal general de la Nación no es un funcionario de carrera administrativa, ¿bien? Y tercero, la estructura jerárquica que hace el imperioso asegurar que el ingreso al cargo del fiscal sea por un sistema de mérito que responda a las especificidades del nuevo sistema de investigación y acusación penal. En esa perspectiva, la carrera, lejos de afectar la independencia de los fiscales, es una garantía de la misma. Es lo que les estaba comentando. No recuerdo quién fue la persona que me abordó acerca de la fiscalía. Tú me preguntabas que no se ha podido regular, entonces ¿qué se hace en ese caso en específico? Recordemos que la 909 por lo general regula el sistema de carrera, pero fue específica en determinar que supletoriamente se le va a aplicar esta ley. Es decir, si en el sistema especial no está determinada las situaciones de las carreras administrativas de ese régimen propio, se les debe aplicar la 909. Bien. Mientras claramente surge o nace a la vida jurídica la propia reglamentación. Ahora bien, puede ser que las entidades de origen constitucional también en su normatividad y en su regulación digan que simplemente se va a regir por el sistema oficial, es decir, que el sistema oficial viene siendo todo lo que se estipule por la Comisión Nacional de Servicio Civil, la esta la 209, sus decretos reglamentarios, la 1083 de 2015 y bueno, todo lo que sale de allí o se desprende de ahí en adelante. El compañero de la Fiscalía tiene algo por preguntar, ha quedado claro cómo es el tema de la regulación o tenemos alguna duda en particular. Ninguna, doctora, muy amable. Muchas gracias. Bueno. Seguimos con la rama judicial. En la rama judicial nosotros la vamos a encontrar en el artículo 12.256 y también nos especifica precisamente ese propio sistema, en cual, bueno, leámoslo completo. Dice, acá está. Bueno, 256. Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y el acuerdo de la ley las siguientes atribuciones: administrar la carrera judicial, elaborar lista de candidatos, llevar el control del rendimiento. Básicamente con esto nos está diciendo que administrar la carrera judicial es porque se le da una autonomía de crear su propio sistema de carrera judicial. Para eso pues nosotros vamos a encontrar la ley 276, ¿cierto? La 270 del 2006 y una sentencia que es la C295 del 2002, donde también nos hace todo el recorrido histórico y constitucional de cómo la justicia, pese a pertenecer a las ramas del poder público, necesita que sus funcionarios sean independientes y que básicamente tengan las mejores condiciones, capacidades y habilidades para atender este tipo de funcionamiento estatal. Ahora bien, vamos a encontrar lo que es la Contraloría General de la República, las Contralorías Territoriales y la Procuraduría General de la Nación.
La Contraloría General está en el artículo 268, numeral 10, y tiene una regulación específica en la ley 268. A diferencia de lo que pasaba con las Contralorías Territoriales, recuerden que nosotros acá vimos un parágrafo en ese artículo tercero donde decía que mientras se regulaba lo concerniente a la Contraloría Territorial, iba a aplicar en específico la ley 909. Resulta que o se expidió el acto legislativo número 04 del 2019 para crear ese régimen especial de los servidores de las Contralorías Territoriales, y por ende con el decreto 409 del 2020 pues se creó ya como tal lo concerniente a esa carrera administrativa. En ese decreto 409 nosotros vamos a encontrar, en un segundo se los proyecto. Fue tema de debate por muchos años cuál aplicación debía hacerse o cómo era la aplicación que debía hacerse precisamente de estos administradores, de operadores básicamente, de las Contralorías Territoriales, en las cuales pues no se sabía a ciencia cierta cómo era esa administración de la carrera que se debía dar con esta planta. Así que pues ya por fin, después de que la Constitución del 91, básicamente 20 años después, casi 30, viene a aparecer este decreto. Y aquí los considerandos son muy pertinentes. Me gustaría que leyéramos este parágrafo segundo, porque es la justificación precisamente de ya que por fin se va a aclarar en las Contralorías Territoriales cuál es el régimen aplicable. Bien, el parágrafo transitorio del artículo 268 de la Constitución, modificado por el acto legislativo 04 del 2019, otorgó las facultades pues al presidente ¿para qué? Para expedir ese decreto, y es para la correcta implementación del acto legislativo de equiparar la asignación básica de los servidores de la Contraloría, de crear el régimen de carrera especial de los servidores, de ampliar la planta de personal, modificar esa estructura orgánica y funcional. Entonces, nótese que esa es la fundamentación de cómo se va a dar la implementación de ahora en adelante de los servidores públicos. Supongo yo que en el transcurso de los años ha de venir algunas solicitudes de revisión para declarar la constitución, la inexigibilidad de según corresponda, ya no más en 2006, en el año 2006, se presentaron muchas inquietudes al respecto y se emitió una sentencia donde la Corte le tocó sentar la posición diciendo que era la 909 la que regulaba todos los aspectos de la Contraloría Territorial. En ese orden de ideas, la Procuraduría General de la Nación pues también tiene establecido su propio régimen en el artículo 279 y en el decreto ley 262 del 2000. El decreto 262 también ha sufrido algunas modificaciones en dicho año hasta el 2002, y pues allí ya se establece el propio régimen de la Procuraduría. En el parcelador yo les he subido algunas lecturas que les pueden ayudar para reforzar estos temas. Sin embargo, el día de hoy me gustaría que en un ejercicio ustedes acabaran de realizar lo siguiente. Van a buscar en la Constitución o cuáles son los argumentos jurídicos para determinar el régimen de origen constitucional de la Defensoría del Pueblo, de la Registraduría y de los entes universitarios autónomos. Quiero que con base en el principio que vimos en el artículo 53 de la norma más favorable, la condición más beneficiosa, ¿cierto? Ustedes me respondan la siguiente pregunta. Si veníamos con un régimen de carrera administrativa, por ejemplo, con estos servidores de
las contralorías territoriales, de las contralorías territoriales, quiero que verifiquen si ese decreto 409 trae un régimen de transición, sí o no, y de no traerlo, ¿cómo entonces justificamos una transitoriedad o se puede aplicar o no se le puede aplicar ese decreto 409 a los servidores que ya estaban en carrera por parte de las Contralorías Territoriales con otro sistema normativo? Bien, ¿ha quedado claro el ejercicio para realizar en estos minutos de la clase? No, doctora, a mí no me queda claro todavía. No, Doc, a mí tampoco, por favor. ¿Puedes repetir? Tampoco. Bueno, nos hacen falta verificar 3 órganos estatales, ¿cierto? ¿Cuál es el fundamento jurídico de la Defensoría, de la Registraduría y de los entes universitarios para decir que son de origen constitucional? ¿Tenemos claro de esa primera parte? Vamos a identificar cuál es el fundamento jurídico para decir que la Defensoría, la Registraduría y las universidades públicas son de origen constitucional. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Listo. Renglón seguido. Quiero que verifiquen si este decreto 409 del 2020 trae un régimen de transición. Si lo trae o no lo trae, quiero que por favor eso me lo indiquen y asimismo, con base en esos principios que hemos venido analizando y estudiando, en especial los de la norma, la condición más favorable, la norma más favorable, ¿cierto? Me digan si los servidores públicos, esos de carrera administrativa que estaban en las entidades territoriales de la Contraloría, le es aplicable este decreto 409, sí o no, y por qué. ¿Clara la pregunta? Doctora, qué pena. Esta última pregunta dice que el decreto 409 del 2020 trae un régimen de transición, indicar si sí o no, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es la otra parte de la pregunta? Qué pena. Si ese decreto 409 se le puede aplicar o no a esos servidores públicos que ya traía la Contraloría Territorial. Que ya traía la Contraloría Territorial o que estando en la Contraloría Territorial pertenecían a un régimen de carrera distinto. Lo que pasa es que ellos no se regulaban por ese decreto hasta el 409 del 2020. Entonces, si tú tienes un sistema por el cual te estás rigiendo y de la noche a la mañana aparece el otro sistema y tú ya traes una condición, una estabilidad frente a un sistema normativo, quiero saber si se puede aplicar o no se le puede aplicar ese régimen del decreto 409. Sí, desde el En punto su de vista opinión. del derecho adquirido, sí. Exacto. Entonces, ¿ya queda claro cuál es el ejercicio, los 2 ejercicios a realizar? Sí, señora. Bien, entonces les voy a otorgar estos 40 minutos para que realicen las lecturas correspondientes en el parcelador de la universidad. Ahí están las lecturas que corresponden pues al día de hoy. No sé si lo subí en esta sesión 8 o 9, no recuerdo bien cuál es, pero ahí están las respuestas. ¿Listo? ¿Ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el día de hoy? ¿En la clase todo les ha quedado claro? Sí, señora. Sí, Elías, señora. cuéntame. Perdóname, mi doctora, ¿y cuál sería la dinámica del ejercicio? ¿Lo hacemos verbal mañana o un escrito? Sí. No. Hacemos participación activa en clase. Hoy han estado muy calladitos, así que mañana para que hagamos una participación entre todos al inicio, pues igual es para concluir este tema del origen constitucional.
dándoles un poquito también de un abrebocas de cómo básicamente son los el parcial final, que eso es el caso. Eso básicamente es así, entonces como para que vayamos preparándonos para ese terreno. ¿Bien? Básicamente como anoche, o les hago una pregunta al grupo, si creo que puede existir otra posición, les hago otra pregunta a otro integrante del grupo, y así sucesivamente. Es algo charladito, no es necesario que proyecten algo, ni que construyan pues un escrito así súper elaborado frente a la temática como tal. ¿Bien? Listo, doctora, muy amable. Listo, doctor, gracias, muy amable. Bueno, que estén muy bien, que pasen una feliz noche, aprovechen estos minutos de lectura. Yo no me voy a desconectar, sino que los voy a estar acompañando pues en la asesoría correspondiente si es necesario en el transcurso de aquí hasta las 10 de la noche. Quedo súper atenta al celular, a lo que lleguen a necesitar. Bien, no sé si quieren que les deje abierta la plataforma Zoom, o mejor, pues ustedes hacen las salas independientes para el tema de la lectura. Independiente sería bueno, doctora. Sí, doctora, cada uno que programa su reunión. Listo, vale. Bueno, pues entonces atendiendo a las dos opiniones de ustedes, pues las voy a dejar independiente para que cada uno programe la sesión. Cualquier cosa, estoy súper atenta al WhatsApp y con mucho gusto hacemos lo correspondiente para aclarar las dudas que tengan de las lecturas. Bien, que pasen una feliz noche, que descansen y nos vemos el día de mañana. Ok, doctora, que pasen una feliz noche. Viviana, sí, cuéntame. Doctora, buenas noches, qué pena. Es que pues en el parcelador pues no encuentro ninguna de las sesiones la lectura. ¿No aparece? No, en la 7, ni en la 8, ni en la 9. Qué raro. Dame un segundo, yo verifico. ¿Cuál? No, son en la sesión, en esas sesiones, en la 8 o en la 9, creo. No, 7, 8. Solo hay cargados hasta la quinta. Para que se queden editar. Si quieren regálenme un segundo, les voy a compartir las lecturas entonces con la representante del curso y que ella se las facilite. Bueno, ya se las paso. Doctora, una pregunta. Sí, dime. ¿Es posible que usted nos comparta esas diapositivas al final del ejercicio? ¿De cuál ejercicio que vamos a hacer ahorita? Sí, pues teniendo en cuenta que creo que usted tiene ahí en la última lo que es tema, pues obviamente dirá que no nos las comparte hoy. Pero sí podemos tener esas diapositivas pues para efectos de estudio y comprensión mejor del tema, teniendo en cuenta que pues que obviamente... Sí, no hay ningún inconveniente. Vale. Lo que yo les he venido diciendo, o sea, yo lo que les evalúo es el contenido que yo hablo acá, ¿cierto? De lo que hablamos, de lo que conversamos. Mi contenido de las diapositivas pues varía casi siempre porque pues uno está en constante actualización y pues de pronto a veces se le pasa a modificar algo y demás, entonces es como que evalúo sobre lo que hayamos hablado, ¿bien? Doctora, solicito, o sea, esas ayudas su merced no las regalaría a través de la plataforma. Sí, pero en esta sesión no, en la próxima. Ah, bueno, perfecto, doctora. Sí, gracias. Es que pues uniéndome pues al comentario del compañero, pues es un muy buen punto de referencia de pronto para nosotros mirar pues elementos argumentativos y todo lo que tiene que ver con jurisprudencia y pues de pronto enfocar mucho más el ejercicio. Vale, sí, no te preocupes, no hay lío con eso. Bueno, esto me deja enviar de a una. No, creo que es mejor enviarlas aquí. ¿Daida está? No está conectada. Bueno, les voy a compartir varias sentencias y varias lecturas. Hay unos conceptos de la función pública
que les puede servir de guía y orientación. Entonces, regálenme unos minuticos, quedémonos unos minuticos acá para poderles compartir todo. Estos son variables, todos los elementos que les estoy diciendo que pueden consultar de lo que hemos visto el día de hoy, pero no todas hacen referencia a lo que les he preguntado, ¿bien? Como para que de pronto no se vayan a asustar con que todo eso lo tienen que leer ahorita en media hora. Ya ustedes escogen qué sentencia les parece oportuna para eso. ¿Sí les está llegando por el chat del Zoom? Sí, doctora. Listo. Listo, estimados colegas, esas son las sentencias y unos conceptos que me gustaría compartirles, que ustedes lo tengan de presente y pues vamos a ir trabajando en estas sesiones. Bien, eso es todo. Como les digo, no son todas las lecturas son de apoyo a algunas cosas que hemos visto en la sesión de hoy, y hay otras que sí son específicas para responder lo que se les ha dejado para que en este rato se haga lectura asincrónica y podamos iniciar el día de mañana con la clase correspondiente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí no me dijo nada. No te llegó nada. Acá dice de mí para todos. ¿A quién le llegó las lecturas? Doc, sí llegaron. Lo que le voy a pedir es que por favor no se vaya todavía como a cerrar la sesión de Zoom, porque entonces sí no podemos guardarlas. Ah, ok, vale. Pero alguien puede descargarlas y las pueden compartir. Me imagino que ustedes tienen grupos de chat de WhatsApp. Sí, yo puedo. Yo las estoy descargando. Yo puedo pasarlas por él. Vale, Ligia, muchas gracias. Pues tú me indicas en qué momento y con mucho gusto yo los espero hasta que las descarguen.